El tren se detuvo con un leve chirrido en la pequeña estación del pueblo. Me bajé con mi maleta en la mano y aspiré profundamente el aire seco de Castilla. Hacía años que no visitaba la finca de mi tío Ricardo, pero algo en mi interior me pedía regresar, alejarme del ruido de Madrid y perderme en la tranquilidad del campo. No sabía entonces que aquel verano cambiaría mi vida para siempre. Un coche viejo pero bien cuidado esperaba en la salida de la estación. En el asiento del conductor estaba Alejandro, el hijo de mi tío. La última vez que lo vi era un adolescente delgado y torpe, pero ahora, con sus 25 años, se había convertido en un hombre de facciones marcadas y mirada intensa. Vestía una camisa ligera de lino, abierta en el cuello, dejando entrever su piel bronceada por el sol del campo. «Bienvenida, Lucía», dijo con una sonrisa ladeada mientras tomaba mi maleta. Su voz había cambiado, era más grave, más segura. Sentí un leve escalofrío al escucharlo, pero me obligué a mantener la compostura. «Gracias, Alejandro. Hacía mucho que no venía por aquí». «Demasiado tiempo», respondió sin apartar la vista de mí antes de subirse al coche. El trayecto hasta la finca fue tranquilo. El paisaje se extendía en una mezcla de trigales dorados y viñedos. Me sentí ajena a todo, como si estuviera entrando en otro mundo, uno más pausado, más real. Cuando llegamos, la finca me recibió con su aroma inconfundible a tierra caliente y madera vieja. Me bajé del coche y dejé que el viento me despeinara. «Tío Ricardo y mi madre están en Segovia por unos días», explicó Alejandro mientras bajaba mi maleta de la cajuela. «Así que estamos solo nosotros». Su tono era casual, pero algo en su mirada hacía que mi piel se estremeciera. No debería sentirme así, después de todo era mi primo, pero había algo en el que no podía ignorar. Después de instalarme en mi habitación, bajé al comedor. Alejandro estaba en la cocina, sin camisa, preparando la cena. La luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana, delineando sus hombros anchos y su espalda fuerte. Me mordí el labio y me acerqué. «No recordaba que supieras cocinar», bromeé, apoyándome en el marco de la puerta. Se giró con una sartén en la mano y una sonrisa ladeada. «Tuve que aprender. No confío en la cocina de mi padre». Reí suavemente y me senté en la mesa. La cena fue tranquila, pero las miradas que compartimos hablaban más que nuestras palabras. Había algo en la forma en que me observaba, en cómo su atención se detenía en mis labios cuando bebía de mi copa de vino. La tensión en el aire era palpable. Después de la cena, salimos al porche. El cielo estaba cubierto de estrellas y el aire olía a tierra recién regada. Me balanceé en la vieja mecedora mientras Alejandro se apoyaba en la barandilla, con una cerveza en la mano. «Aún te gusta estar aquí, ¿verdad?», preguntó sin mirarme. «Siempre me ha gustado la tranquilidad del campo», respondí, mirando el cielo infinito sobre nosotros. «La tranquilidad puede ser engañosa», dijo en voz baja. Me giré para mirarlo, pero él ya estaba observándome. Su mirada era intensa, oscura, cargada de algo que no me atrevía a nombrar. Mi pulso se aceleró sin mi permiso. Quise decir algo, romper el silencio que pesaba entre nosotros, pero él habló primero. «¿Eres feliz, Lucía?». Su pregunta me tomó por sorpresa. «¿Feliz?». Debería haber sido una pregunta sencilla, pero en mi pecho se instaló una duda que no esperaba. «No lo sé», susurré. El silencio entre nosotros se volvió pesado, pero no incómodo. Como si ambos supiéramos que algo estaba cambiando, que algo nuevo estaba naciendo en medio de aquella noche estrellada. Y lo peor de todo es que no quería detenerlo. Los días en la finca transcurrían con una calma engañosa. El sol doraba los campos, las noches eran frescas y estrelladas, pero dentro de mí, algo hervía lentamente. Intentaba ignorarlo, concentrarme en las tareas diarias, en la rutina del campo, pero la presencia de Alejandro hacía que todo se sintiera diferente.
Su mirada persistente, su forma de moverse con naturalidad, la manera en que su voz sonaba cuando decía mi nombre. Todo me hacía temblar. Aquella mañana me desperté temprano. Me puse un vestido ligero y unas sandalias cómodas antes de bajar a la cocina. Alejandro ya estaba allí, sentado en la mesa con una taza de café en la mano. Llevaba una camiseta blanca ajustada y unos pantalones de mezclilla desgastados. Se veía relajado, pero sus ojos brillaban con algo más cuando me vio. «Hoy toca arreglar la valla del corral», dijo, con un tono despreocupado. «¿Necesitas ayuda?», pregunté, tomando una manzana de la mesa. Él sonrió con ese aire burlón que empezaba a reconocer demasiado bien. «¿Crees que puedes seguir mi ritmo?». «Inténtalo», repliqué con una ceja arqueada. Pasamos la mañana bajo el sol, reparando la valla. El calor hacía que el aire se volviera denso, pegajoso. Me recogí el cabello en un moño desordenado mientras clavaba los tablones en su sitio. Alejandro trabajaba a mi lado, su piel brillando con el sudor, los músculos de su espalda moviéndose con cada golpe de martillo. En un momento, al estirarme para alcanzar un clavo, resbalé levemente en la tierra suelta. Antes de que pudiera reaccionar, sentí su mano en mi cintura, firme, estabilizándome. No fue más que un instante, pero su toque quemó a través de la tela de mi vestido. Tragué saliva, intentando ignorar la sensación. Alejandro tampoco se apartó de inmediato. Su pulgar se movió apenas sobre mi piel, una caricia involuntaria que me dejó sin aliento. «Ten cuidado», susurró. Me separé de él rápidamente, como si su toque me hubiera despertado de un sueño. No podía permitir que esto continuara. Pero mi cuerpo no parecía estar de acuerdo conmigo. La tarde cayó lenta y pesada. Después de una ducha rápida, salí al porche con un vaso de agua fría. Alejandro estaba allí, apoyado en la barandilla, fumando un cigarrillo. Nunca lo había visto fumar antes. «No sabía que hacías eso», comenté, acercándome. «No lo hago», respondió, tirando el cigarrillo al suelo y pisándolo. «Solo cuando tengo demasiadas cosas en la cabeza». «¿Y qué es lo que te preocupa tanto?», pregunté, cruzando los brazos. Él me miró largamente antes de responder. «Tú». Mi corazón se detuvo un segundo. No esperaba que lo dijera tan directamente. La tensión entre nosotros era insoportable. «Dímelo, Lucía», su voz era baja, tensa. «Dime que no sientes lo mismo y lo dejaré pasar». Abrí la boca, pero no pude pronunciar las palabras. Porque hubiera sido una mentira. La verdad era que lo sentía, en cada mirada, en cada roce accidental, en la forma en que mi piel reaccionaba a su cercanía. «No puedo», susurré. Él cerró los ojos un instante, como si estuviera librando una batalla interna. Luego, con un suspiro, se apartó. «Necesito distancia», murmuró, dándose la vuelta y alejándose. Lo vi irse, sintiéndome temblorosa, perdida. Sabía que algo había cambiado entre nosotros. Algo que ninguno de los dos podía ignorar por mucho más tiempo. Las horas siguientes fueron un torbellino de pensamientos confusos. Me repetía que nada de esto tenía sentido, que estaba mal, que Alejandro era mi primo y que lo que había pasado en el granero no debía repetirse. Pero por más que intentaba engañarme, la verdad estaba ahí, ardiendo en mi piel, latiendo en mi pecho con cada mirada que nos dirigíamos. Intenté evitarlo durante el resto del día. Me mantuve ocupada, ayudando con las tareas de la finca, ignorando la manera en que mi cuerpo aún recordaba su toque. Pero no era tan fácil como pensaba. La casa era grande, sí, pero la tensión entre nosotros la hacía sentir más pequeña, como si cada rincón estuviera impregnado de algo que no podíamos ignorar. Por la noche, cuando ya creía que podría encontrar algo de calma, escuché ruido afuera. Me acerqué a la ventana y lo vi.
Estaba en el corral, sin camiseta, revisando la cerca que habíamos arreglado esa mañana. La luz de la luna resaltaba cada línea de su espalda, cada sombra de su piel dorada por el sol. Me mordí el labio, sabiendo que no debía bajar. Pero mis pies se movieron antes de que pudiera detenerlos. Salí en silencio, el aire nocturno fresco contra mi piel. Caminé hacia él con el corazón latiéndome en la garganta. Se giró al escuchar mis pasos y su mirada oscura se clavó en mí. No había huida posible. ¿No puedes dormir?, preguntó con voz ronca. No, admití. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio era denso, cargado. Se pasó una mano por el cabello, exhalando pesadamente. Lucía, su voz se apagó en un susurro. No lo digas, lo interrumpí. No quería escuchar razones. No quería oírlo decir que estaba mal, que debíamos detenernos. Porque sabía que si decía esas palabras, algo dentro de mí se rompería. Él me miró durante un largo instante. Luego, sin previo aviso, acortó la distancia entre nosotros. No me tocó, pero su proximidad bastó para que mi piel se encendiera. Dime que pare, murmuró, su aliento rozando mi mejilla. No lo hice. Sus dedos rozaron mi muñeca, ascendiendo lentamente por mi brazo, dejando un rastro de fuego en su camino. Mi respiración se volvió errática. Sentí sus manos en mi cintura, su agarre firme, posesivo. No me alejé. No quise hacerlo. Sus labios rozaron mi oído, y mi cuerpo entero se estremeció. No hubo prisa en sus movimientos, solo una intensidad contenida, un deseo que llevaba demasiado tiempo en silencio. Nos van a descubrir, susurré, aunque mi tono carecía de convicción. Dame una razón para detenerme, pidió. No la tenía. No la quería tener. Cerré los ojos, rindiéndome al momento. Su boca descendió por mi cuello, y todo lo demás dejó de existir. Solo él, solo yo, solo la luna como testigo de lo que estaba a punto de suceder. Pero justo cuando estábamos a punto de cruzar la línea que no tendría retorno, escuchamos pasos acercándose. Nos separamos de golpe, con el corazón a punto de estallar. La puerta de la casa se abrió y una voz familiar nos llamó. Lucía. ¿Estás ahí? Era mi tía. Mi respiración aún estaba entrecortada, mis labios aún hormigueaban por la cercanía de Alejandro. Él me miró con los ojos encendidos, con los puños apretados, como si se estuviera conteniendo a sí mismo de hacer algo que no debía. Vete, susurró. Antes de que sea demasiado tarde. Pero ya era tarde. Mucho más de lo que cualquiera de los dos estaba dispuesto a admitir. El insomnio se apoderó de mí aquella noche. No importaba cuánto me esforzara en cerrar los ojos, aún sentía la respiración de Alejandro en mi piel, su aliento cálido en mi cuello, sus manos que habían estado a segundos de tomarme por completo. Pero lo que más me torturaba era su mirada al decirme que me fuera. No era una orden. Era una súplica. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Intentamos comportarnos como si nada hubiera pasado, como si no hubiéramos estado a punto de destruir la delgada línea entre lo prohibido y lo inevitable. Pero era inútil. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, el silencio hablaba más que cualquier palabra. Cada vez que su mano rozaba la mía, aunque fuera accidentalmente, mi piel ardía. En la finca, el trabajo seguía como siempre. Alejandro se encargaba de los caballos y de arreglar algunas vallas, mientras yo ayudaba en la cocina y con el huerto. Tratábamos de mantener la distancia, pero el destino parecía divertirse con nosotros, empujándonos constantemente uno hacia el otro. Aquella tarde, la finca estaba en silencio. Mi tía y mi tío habían ido al pueblo a comprar provisiones, y por primera vez en días nos quedamos completamente solos. Yo estaba en el establo, cepillando a uno de los caballos, cuando lo escuché entrar. No me giré de inmediato,
pero sentí su presencia, como una sombra cálida detrás de mí. Mi corazón empezó a latir más rápido. No puedes seguir evitándome, dijo con voz baja, ronca. Tragué saliva y fingí concentrarme en el caballo. No sé de qué hablas. Alejandro soltó una risa seca, incrédula. Dio un paso más cerca y el aire entre nosotros se volvió denso, pesado. Dímelo otra vez, susurró. Mírame a los ojos y dime que no piensas en lo que pasó. Cerré los ojos con fuerza. No podía. ¿Por qué lo pensaba? Lo revivía cada maldita noche. Cuando me giré para enfrentarlo, su rostro estaba demasiado cerca. Sus ojos oscuros, llenos de algo peligroso, no me dejaban escapar. Alejandro, no podemos, intenté decir, pero su mano atrapó la mía con suavidad, sus dedos entrelazándose con los míos. Dime que no lo sientes, Lucía, su voz era casi un ruego. Dime que no quieres esto tanto como yo. El establo olía a heno, a cuero, a tierra húmeda. Y a él. Su olor me envolvía, nublando mi juicio. Sus labios estaban a escasos centímetros de los míos. Me sentí atrapada, acorralada entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba. Su otra mano rozó mi cintura, apenas un toque, pero fue suficiente para que un escalofrío me recorriera entera. No supe en qué momento me rendí, solo sé que cuando sus labios finalmente tocaron los míos, mi cuerpo ya había cedido por completo. El beso fue lento al principio, como si aún hubiera una parte de nosotros que dudaba, que sabía que esto estaba mal. Pero el deseo reprimido no podía contenerse más. Sus manos me sostuvieron con firmeza, atrayéndome contra su cuerpo, y mis dedos se enredaron en su cabello con desesperación. No había marcha atrás. Ya no. El establo se convirtió en nuestro refugio, en nuestro secreto. Entre susurros entrecortados y caricias urgentes, nos entregamos a lo que habíamos intentado negar por tanto tiempo. No importaba lo que el mundo dijera, en ese momento solo existíamos él y yo. El tiempo se esfumó. La única realidad era el calor de su cuerpo, la forma en que me tocaba como si nunca quisiera soltarme. Me sentí viva, como si hasta ahora hubiera estado dormida y él fuera lo único capaz de despertarme. Pero la realidad no tarda en golpear cuando menos lo esperas. Un ruido nos hizo saltar. Pasos. Alguien estaba acercándose al establo. Nos separamos de golpe, el aliento aún agitado, la piel aún ardiendo. Mierda, susurró Alejandro, pasando una mano por su cabello desordenado. Yo apenas tuve tiempo de acomodar mi vestido cuando la puerta se abrió de golpe. Mi tío Ricardo estaba ahí, mirándonos con el ceño fruncido. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó con desconfianza. Sentí que el mundo se detenía. Alejandro y yo nos miramos, compartiendo el mismo pánico. Sabíamos que estábamos jugando con fuego. Y quizás, esta vez, nos habíamos quemado demasiado. El silencio se hizo insoportable. Mi tío Ricardo nos miraba fijamente, su ceño fruncido reflejaba una mezcla de confusión y sospecha. Alejandro estaba tenso a mi lado, su mandíbula apretada, como si intentara encontrar las palabras adecuadas para salir de esta situación. Pero, ¿cómo explicar lo inexplicable? ¿Qué están haciendo aquí?, repitió mi tío, cruzándose de brazos. Mi mente trabajaba a toda velocidad. No podíamos decir la verdad. No podíamos dejar que se diera cuenta de lo que realmente había pasado en este establo apenas unos segundos atrás. Solo estábamos revisando las monturas, dije rápidamente, mi voz sonando más nerviosa de lo que quería. Ricardo miró de reojo a Alejandro, como si esperara una confirmación. Sí, respondió él, con una calma forzada. Había una cincha suelta y Lucía me estaba ayudando. Mi tío pareció sopesar nuestras palabras.
Sus ojos se deslizaron entre nosotros, deteniéndose en la forma en que mi vestido estaba un poco desarreglado, en la forma en que Alejandro aún tenía los dedos apretados en puños. Está bien, dijo finalmente. Pero la próxima vez, si necesitan hacer algo aquí, háganlo antes del anochecer. No quiero accidentes. Asentimos, demasiado aliviados como para discutir. Cuando él se dio la vuelta y salió del establo, dejando la puerta entreabierta, solté el aliento que había estado conteniendo. Eso estuvo cerca, murmuré. Alejandro pasó una mano por su rostro, visiblemente tenso. Demasiado. Nos quedamos en silencio. Sabíamos que no podíamos seguir así. Era cuestión de tiempo antes de que alguien más se diera cuenta de lo que estaba pasando entre nosotros. Pero, aún sabiendo eso, no podía dejar de quererlo. No podía ignorar la forma en que mi cuerpo reaccionaba cada vez que estaba cerca de él. No podemos seguir así, dije, aunque en el fondo no lo creía. Alejandro se quedó en silencio por un momento, luego me miró con una intensidad que hizo que mi pulso se disparara. ¿Y si no quiero parar?, preguntó en voz baja. Sentí un escalofrío recorrerme. No tenía respuesta para eso, porque yo tampoco quería parar. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi habitación, reviviendo cada instante, cada toque, cada mirada. Sabía que lo que hacíamos era peligroso, que estábamos caminando por una línea demasiado delgada. Pero el problema era que ya la habíamos cruzado. Y no había vuelta atrás. El destino, sin embargo, tenía otros planes. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en la gran mesa del comedor, mi tía Isabel dejó escapar un comentario casual que me heló la sangre. El otro día vi a los dos en el granero, dijo, revolviendo su café. Alejandro y yo nos congelamos al instante. Mi tío levantó la vista de su plato, interesado. ¿En el granero? ¿Cuándo? Mi tía sonrió, sin notar la tensión en el aire. Creo que era al atardecer. No lo sé, estaban tan cerca que pensé que hablaban de algo importante. El silencio que siguió fue mortal. Alejandro apretó los puños sobre la mesa, y yo sentí mi corazón golpear contra mis costillas. Mi tío dejó el tenedor y nos miró con los ojos entrecerrados. ¿De qué hablaban?, preguntó con voz seria. Mi boca se secó. Alejandro fue el primero en reaccionar. Solo estábamos discutiendo sobre los caballos, dijo con voz firme. Pero mi tío no parecía convencido. Se recargó en su silla, observándonos con un brillo de sospecha en los ojos. Espero que así sea, dijo lentamente. Porque hay cosas que no deberían pasar en esta casa. No dijo más. No hacía falta. Su advertencia estaba clara. No era un hombre tonto. Tal vez no tenía pruebas, pero sabía que algo estaba fuera de lugar. Cuando la comida terminó, salimos al patio. El aire se sentía pesado. Alejandro caminaba con las manos en los bolsillos, la mandíbula tensa. Nos está observando, murmuró. Lo sé, susurré. Se giró hacia mí, la desesperación reflejada en su rostro. Lucía, tenemos que decidir qué vamos a hacer. Lo miré, sintiendo mi mundo tambalearse. Habíamos llegado a un punto en el que ya no podíamos escondernos. Y en el fondo, lo sabíamos desde el principio. No lo sé, murmuré, con la voz entrecortada. Él dio un paso hacia mí y sus dedos rozaron mi mejilla. «Pero quieres esto, ¿verdad?», susurró. Cerré los ojos y asentí. Porque la verdad era que, aunque todo estuviera en contra nuestra, aunque supiera que todo estaba a punto de derrumbarse, lo quería. Lo quería más de lo que había querido nada en mi vida. Pero el tiempo para decisiones se había agotado. La puerta de la casa se abrió de golpe. Mi tío Ricardo salió con paso firme, su rostro sombrío.
Necesito hablar con ustedes, dijo con voz dura. Nos miramos. Era el final del juego. No había más escapatoria. Y, en ese momento, entendí que, sin importar lo que dijéramos o hiciéramos, nuestro secreto estaba a punto de salir a la luz.